Bienvenidos a este video corto sobre la explicación de cómo utilizar el verbo to be en oraciones positivas, negativas y preguntas, bajo el uso de la información personal. En estos primeros ejemplos, vemos la primera forma de conjugar el verbo to be con em, la, el sujeto I, que es el pronombre personal I. Recordemos que los sujetos son quienes realizan la acción. Y el orden que tiene estas oraciones son que primero el sujeto, después el verbo to be y después el complemento. Y en este primer ejemplo, la forma del verbo to be de ser conjugada con el pronombre personal I es am. Si se fijan en el primer y el tercer ejemplo, vemos dos formas de expresar información personal. Number one, the name, I am Bart. Number three, the nationality, la nacionalidad, I'm American. Number two, you are my friend. You're a good boy. Aquí vemos la segunda forma de conjugar el verbo to be, que es are, y se utiliza para pronombres personales que hacen referencia a varias personas. Es decir, que are se usa en el contexto de la pluralidad, es decir, cuando hablamos de de dos o más cosas, personas o animales. En este caso estamos dando información personal. You are my friend. You are or you're a good boy. En este tercer caso tenemos la tercera y última forma de conjugar el verbo to be, que es is. ¿Ok? Is se utiliza para expresar singularidad, es decir, que se utiliza para pronombres o sujetos en singular, como he, ahí lo vemos, she ate, he is Homer, he is my dad. Vemos el primer ejemplo y confirmamos que podemos utilizar el verbo to be para dar nombres. He is Homer. She is Marge. She is my mom. I'm. Fijemos cómo podemos You are, contraer your. el verbo to be con el He pronombre is, personal. he's. She is, she's. Esas son todas las It conjugaciones is, it's. que el verbo to be tiene. We are, you are, your. They are, their. Now let's talk about negative sentences. And here what we have to do is just to add the word not to after the verb to be. Aquí solamente tenemos que agregar la palabrita not después del verbo to be, sin importar el lugar que éste tenga. Ok, ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo sería eso. Y listo. I am not from Britain. I'm not British. She is not Marge. She isn't my mom. And we are not from Mexico. We aren't Mexican. Fíjense muchachos que ni en el caso de am, ni en el caso de is, y mucho menos el de are, la negación va en otro lugar que no sea a la derecha del verbo to be. ¿Ok? Sin importar su forma, sin importar el lugar de la oración donde el verbo to be esté, la negación siempre tiene que estar al lado del verbo to be, en su parte derecha. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. A su parte izquierda tienen las oraciones
en su forma negativa y a la derecha la contracción. Si se fijan, podemos contraer el verbo to be con la negación, a excepción de el verbo to be en su forma am, pues esta no puede ser contraída con la negación jamás. Now let's talk about interrogative. Y fíjense aquí cómo el verbo to be cambia de lugar con el sujeto. Y aquí es un foco importante, pues para formular preguntas con el verbo to be, yo tengo que cambiar de lugar entre el sujeto y el verbo to be. Ahora, si esa pregunta fuera una pregunta negativa, la negación tendría que ir después de am, pues anteriormente les dije, la negación siempre tiene que estar después del verbo to be. Iría am not I your best friend? Okay? Let's continue with the answer. Yes, you are. Another example. Are you my teacher? Yes, I am. Is she your mom? No, she isn't. Fíjense el cambio que tienen en términos de orden el verbo to be con el pronombre personal para poder formular la oración, la pregunta. Y ojo, que no se nos olvide agregar el signo de interrogación. Y esto fue todo. Es un video introductorio para tener bases acerca del verbo to be y cómo utilizarlo al momento de dar información personal.